la señora María Aguilar Bolaños, del Programa de Equidad, Planificación y Evaluación de Impacto, Ministerio de Educación Pública, y la señora Katia Guillén, subdirectora del INIE, quien modera la actividad. Entre los atestados de doña Alicia Vargas Porras, es profesora catedrática de esta universidad, doctora en educación, licenciada en ciencias de la educación con énfasis en administración educativa y bachiller en enseñanza de las ciencias ambientales. También ha ocupado diferentes cargos administrativos docentes dentro de la Universidad de Costa Rica. Doña Silvia Jiménez Ureña es licenciada en Economía de la Universidad del Norte, San Argentina. Su experiencia es jefe de unidad de acciones estratégicas en Mideplan. Lleva 22 años trabajando en dicha entidad. Esta unidad es la encargada de promover, de alineamientos y capacitar sobre evaluaciones estratégicas del gobierno. Doña María Aguilar es socióloga de formación básica, tiene una gran experiencia en la parte de planificación y evaluación de proyectos, tiene más de 20 años de experiencia en este campo, ha trabajado en instituciones como Mideplan, el INA, Naciones Unidas, entre otros. Entonces le doy la palabra a la doctora Katia Grosser para que iniciemos esta actividad. Bueno, buenos días. Primero que nada, agradecerles que nos acompañen el día de hoy, a todos ustedes y a las señoras que nos expondrán en esta mesa el día de hoy. La evaluación, un tema trascendente y de gran importancia, sobre todo en estos días que nos acaban de dar como una mala noticia en relación con el estado de la nación. El último informe es bastante triste y demuestra un deterioro en nuestras condiciones, en nuestro país y para nuestra gente. Y bueno, creo que nos invita inevitablemente a mejorar, pero sobre todo a evaluar lo que se ha hecho para ver si podemos mejorar efectivamente. La educación sale mal evaluada, no estamos dando la talla, el sistema educativo está dejando por fuera a una gran cantidad de personas jóvenes y eso no lo hemos podido remediar, no le hemos dado una verdadera solución y bueno, amerita que evaluemos qué se ha hecho para determinar qué de las cosas y las medidas que se han tomado han dado un resultado positivo, cuáles no y cómo mejorar. O sea, no es posible mejorar y resolver sin evaluar. El que hoy en día buena parte de nuestros jóvenes se queda fuera del sistema educativo nos demuestra una verdad que nos da una verdad que pareciera ser muy obvia, pero como que se nos olvida, y es que eso garantiza condiciones de mayor pobreza en el futuro, ¿verdad? O sea, es un problema que tiene una repercusión enorme, no hoy, no solamente hoy, porque esos jóvenes están fuera del sistema educativo, sino en el futuro, porque ¿qué va a pasar con esos jóvenes que quedaron fuera del sistema educativo? Lo que está pasando ahorita con una buena parte de la población desempleada, subempleada o empleada en condiciones que las condena a la pobreza. Bueno, sin más, los invito a quedarnos con las personas que nos acompañan. La modalidad va a ser que cada una de las personas expone durante 20 minutos. Yo pasaré por la pena de recordarles cuando falten 5 minutos, entonces voy a interrumpir para hacer el recordatorio y finalmente avisarles que llegó su tiempo. Vamos a ser un poquito rígidos con esto del tiempo para que podamos aprovechar después de la exposición de cada una de ellas un espacio para discutir, para comentar y para que podamos conversar entre todos los que estamos hoy aquí presentes. Entonces, nuevamente dándole las gracias y la bienvenida, los dejo ahora con la señora viceministra Alicia Vargas. Posteriormente tomará la palabra Silvia Jiménez para finalizar con la señora María Aguilar Bolaños. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, les expreso mi agradecimiento por esta invitación. Me complace mucho estar aquí en esta
querida institución, en este querido instituto que llevo siempre en mi corazón. Me complace también hablar sobre un tema que me interesa mucho y que sé que ustedes comparten esta inquietud. Entonces, bueno, es un buen espacio para empezar a conversar sobre esa situación actual que tenemos en la educación costarricense, ¿verdad? Y bastante apremiante, por cierto, según como nos dice Katia, ¿verdad? Que se refleja en el estado de la nación. Y ya sabemos pues que la educación es la vía para el desarrollo. Si nosotros no enriquecemos la educación, es muy poco lo que puede hacer el país, ¿verdad? Para avanzar hacia el desarrollo. Entonces, bueno, yo voy a presentarles en primer lugar algo sobre la evaluación y voy a partir desde un aspecto más que todo teórico para luego ir presentando qué hacemos nosotros desde el Ministerio de Educación en lo que es evaluación y cuáles son nuestras metas y nuestros planteamientos a corto, mediano y largo plazo. La educación sabemos que es una disciplina que básicamente se inicia en el siglo XX como la medición de diferentes atributos y la estandarización de resultados. En sus inicios surge básicamente para conocer cómo estaba el comportamiento de las personas y más bien aparece asociada a la psicología. Con el transcurso del tiempo, pues en el siglo pasado empieza a delinearse una evaluación para la educación, principalmente para alcanzar los objetivos, como lo propone Tyler, fue en la década de los 30 y los años 40, donde ahí se empieza pues, a gestar más qué es lo que se piensa sobre la evaluación. Y ya en los años 60 hablamos de la emisión de juicios y estimación del mérito o valor de lo evaluado. Eso ya fue posterior y fundamentalmente hasta los años 60 nosotros estamos básicamente posicionándonos como una evaluación en donde la realidad es predecible, es cuantificable, es controlable, parcializable y las situaciones educativas se busca que sean medibles y que sean también cuantificables y el sujeto se ve como una persona distante a la evaluación, como un ser humano, básicamente como un sujeto, ¿no? Ni tan la humanidad no se visualiza en este tipo de evaluación, sino como un sujeto cuyo desempeño pues, es objetivizable, ¿verdad? Entonces, la objetividad es lo que predomina en este tipo de evaluación hasta los años 60 y básicamente, y también surgen los métodos estandarizados. Este tipo de evaluación da luego pie a nuevos enfoques. Uno es suscrito por el constructivismo, básicamente, ¿verdad? Y ahí lo que se percibe es que la realidad son una serie de construcciones sociales que hacen las personas, por lo tanto no es objetivizable, sino que tiene su grado de subjetividad, y la evaluación es un proceso muy complejo, muy dinámico, en donde se va construyendo conocimiento desde quien evalúa y desde la persona que está relacionada con la evaluación, que está participando en la evaluación. Hay una interacción simbólica entre la persona que evalúa y las demás personas participantes, pero la persona que evalúa siempre mantiene cierto control. Aquí empezamos a hablar de autoevaluación, cosa que anteriormente con la objetividad de la evaluación pues no habríamos ese campo para ver la evaluación como un proceso más de reflexión crítica y más de reflexión personal. Aquí se consideran las subjetividades y esto es muy importante porque eso permite que haya una mayor amplitud de cómo podemos evaluar. Los cambios que se promueven desde este tipo de evaluación como comprensión de la realidad, básicamente se adhieren a lo establecido. Entonces no damos ese paso adicional que busca luego la evaluación
transformadora, la evaluación que busca transformar la realidad y que se inscribe más dentro de una teoría crítica. Aquí vemos en este tercer tipo de evaluación que la realidad es dinámica, es cambiante, es inacabada. Partimos de que hay necesidad de la autorreflexión, del análisis crítico y de la revisión de la teoría y de la práctica en el marco de las personas participantes y de lo que se está evaluando. Se incorpora también el contexto en este tipo de evaluación, se analizan contradicciones, conflictos, se parte también de una revisión del desarrollo sociohistórico, sociocrítico de lo que se está evaluando y se posiciona aquí en este tipo de evaluación lo que son los flujos de poder y la toma de decisiones. Entonces, si nosotros nos posicionamos en una evaluación transformadora, lo que buscamos es fortalecer el compromiso individual y colectivo para transformar situaciones en el marco de la posibilidad, como lo menciona la teoría crítica y la pedagogía crítica en sí. Esto lo traigo a colación porque para lo que sigue es importante tomar en cuenta dónde estamos y hacia dónde podríamos ir. Hay un aspecto que se menciona muy a menudo y es lo relacionado con la cultura evaluativa. Gramsci nos dice que la cultura es materia prima tanto para la dominación como para la liberación. Y por cultura, bueno, por cultura vamos a ampliar más lo que es la ideología. La ideología es concebida como un proceso activo para producir mediación y resistencia de un liderazgo ético, político e intelectual de los intereses que dominan. Entonces la ideología tiene que ver con todo lo que, digamos, el cúmulo de pensamiento que nosotros estamos asumiendo para revisar cualquier situación. Sin embargo, la cultura se refiere más a las construcciones que hacemos desde las instituciones, desde las creencias, las prácticas, los recursos, los valores que también se reflejan en todo ello. Y ahí se pueden visualizar los intereses del grupo dominante que afianzan su poder bajo un poder hegemónico, que es básicamente el que se produce a partir de una ideología asumida como dominante y aceptada como dominante, y otros grupos que interactúan, pero al fin de cuentas se pueden llegar a consensos y conservar y mantener el orden establecido. Sin embargo, la cultura como proceso sociohistórico también va evolucionando y a través de la cultura nosotros podemos ir cambiando toda esa ideología y las relaciones de poder. Entonces, esto es importante porque la dinámica cultural alberga cualidades transformadoras. Por lo tanto, podemos acomodarnos a través de las prácticas culturales a resistir o acomodar la cultura oficial o a resistirla y contrarrestar los procesos hegemónicos. Esto es importante porque dentro de la cultura evaluativa nosotros vamos a tener que analizar las relaciones de poder que se desarrollan, ¿verdad?, en esas evaluaciones, y también a dónde se identifica esa cultura, en cuáles instituciones, en cuáles prácticas, en cuáles normativas, etc. Entonces, la cultura evaluativa aquí no se ve muy bien porque está usando otro sistema, pero básicamente lo que confluyen aquí son las instituciones, las entidades, las instancias. Por otra parte, digamos, como en esta parte tendríamos también las normativas, las regulaciones, los reglamentos, todo eso, ¿verdad? Y en esta parte tendríamos el desarrollo sociohistórico, el contexto y desde dónde hacemos la lectura también. Todo esto confluye, ¿verdad? Las instituciones y las instancias, las entidades sirven para posicionar una cultura dominante que se regulariza a través de la normativa y los reglamentos, pero a la vez tenemos un desarrollo sociohistórico que nos permite leer de cierta forma qué es lo que está sucediendo. Bueno, entonces
Por cultura evaluativa podríamos decir que son los símbolos y significados que se manifiestan en la práctica evaluativa a través de una serie de acciones significativas de objetos, de expresiones diversas, tales como lenguajes, intereses, valores, creencias, actitudes, hábitos, etcétera, ¿verdad? Esto nos permite visualizar, cuando hablamos de cultura evaluativa, generalmente cuando hablamos de cultura evaluativa lo que hacemos es decir que hay un hábito de evaluar, ¿verdad? Pero no obviamos cuáles son las relaciones de poder ni desde dónde se está construyendo esa cultura evaluativa. Bueno, en el sistema educativo, básicamente yo voy a hablar de evaluación de los aprendizajes, de evaluación del personal docente administrativo y algo sobre pruebas internacionales. El tiempo no me da para mucho, pero yo pienso que es un buen ejemplo para hablar de lo que estamos viviendo, de lo que estamos haciendo y de lo que podemos hacer. La evaluación de los aprendizajes está regulada, como probablemente ustedes saben, por el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes, que incluye los ámbitos diagnóstico, formativo y sumativo. El diagnóstico, la evaluación diagnóstica, lo que pretende es revisar el estado inicial en donde, de las áreas cognitivas, socioafectivas y psicomotriz del personal, del estudiantado. El formativo busca brindar información para la toma de decisiones y para reorientar el aprendizaje y las estrategias didácticas, y el sumativo fundamentalmente para la calificación y certificación de los aprendizajes alcanzados. Esto tiene que ver únicamente, ¿verdad?, con el estudiantado. Ahora, ¿quiénes son los que evalúan? Aquí vemos que el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes nos indica conformar un comité de evaluación institucional, que es el que básicamente se encarga de todo lo relacionado con la evaluación. Intervienen también director, directora, docentes, orientador y orientadora, si los hubiere, y coordinadores o coordinadoras del departamento correspondiente. Al estudiantado, el reglamento le asigna derechos, ¿verdad? O sea, la participación del estudiantado en su propia evaluación es básicamente disminuida, digámoslo así. Entonces, tiene derechos constitucionales, tales como el derecho a la educación, a recibir servicios educativos, al respeto de la integridad emocional, física y moral, a ser sujeto partícipe de la evaluación, pero la participación del estudiantado es casi que solo para responder. Puede objetar las calificaciones, y en eso también a los padres de familia se les da su cuota de responsabilidad en acudir a objetar los resultados de la evaluación. ¿Cómo se evalúa? A través del Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes. Hay, en la mayoría de las modalidades, de los niveles y modalidades del sistema educativo, los rubros básicos son asistencia, concepto, trabajo cotidiano, trabajo extraclase y pruebas. Las pruebas es el rubro que tiene el peso mayor, y el peso aumenta conforme se avanza en el sistema educativo. En la educación diversificada, por lo tanto, las pruebas son el 70% del total de la evaluación, ¿verdad? Ya en la última etapa, preparatoria al bachillerato, etc. Aquí también el trabajo cotidiano tiene un buen porcentaje, el segundo después de las pruebas. Y bueno, el trabajo, el concepto es bastante, es sumativo, pero es subjetivo a la vez. En algunas asignaturas se utiliza el proyecto como prueba de conocimiento en vez de pruebas. Lo que utilizan es proyecto, tales como educación cívica, educación física, educación musical y algunas especialidades técnicas, ¿verdad? Este proyecto, si tuviera más tiempo, les podría referir algunos hallazgos que hay de un estudiante de tesis que actualmente está haciendo una propuesta de evaluación de artes musicales, muy interesante. Bueno, ¿cómo leen eso de un proyecto y los docentes en música? Eso es otra historia. También es interesante que en el reglamento de evaluación de los aprendizajes tenemos la evaluación de la conducta, ¿verdad? Y siempre estaba ahí en la evaluación de los aprendizajes.
La conducta se refiere al ejercicio de respeto mutuo, tolerancia entre miembros del grupo, cumplimiento de deberes del estudiante, respeto de normas y reglamentos, y se considera que como materia de aprendizaje que es, debe ser evaluada y calificada dentro de la totalidad del proceso educativo. Sin embargo, vemos que la conducta, la referencia de la conducta es bastante subjetiva, ¿verdad? Pero para evaluar se considera el cumplimiento de las normas y reglamentos, los deberes de la condición de estudiante, también las diferencias individuales tienen que considerarse, las especiales, las propias de la edad, el entorno social, el núcleo familiar y las características de la institución educativa. Se califica sumativamente de 1 a 100, ¿verdad? La nota mínima para primero, segundo y tercer ciclo es de 65 y el 70 en educación diversificada. Hay, para la definición de la conducta, están definidas las faltas que son muy leves, graves, muy graves y gravísimas, y para eso luego se le da una nota cuantitativa. El maestro o maestra a cargo del profesor o profesora guía participa en la nota de conducta y 2 docentes adicionales. Traigo a colación la evaluación de la conducta porque es quizá aquí donde hay una mayor tal vez consideración, ¿verdad?, de una serie de aspectos diferentes a lo que tenemos en las otras, en el otro tipo de planteamiento. Y además aquí, bueno, en la conducta se pueden hacer uso de medidas correctivas. Eso podría dar pie para trabajar más una evaluación con el estudiantado, pero al final de cuentas terminamos asignándole una nota, ¿verdad? Y entonces encasillando ahí el quehacer del estudiantado en una nota cuantitativa. ¡Ah! Santo Dios. Bueno, nada más voy a hablar de las pruebas nacionales, ¿verdad? Ustedes saben, bueno, el bachillerato es otra parte de lo que tenemos, el peritazgo en la educación técnica y la conclusión del segundo ciclo de educación general básica de naturaleza diagnóstica. Nada más para decir, bueno, las pruebas se plantean para contribuir a la formación integral del estudiantado y promocionar o certificar a los educandos. Sin embargo, esta formación integral se desarrolla mediante una evaluación parcializada, ¿verdad?, de una serie de parcelas evaluativas como es español, matemática, etc. Hay contradicciones de enfoques de aprendizaje por problemas o proyectos y la evaluación sumativa, aunque se están haciendo, hay formas ahora pues de matizar esto, y hay una desatención a los estudiantes que fracasan en el bachillerato, quedan en tierra de nadie. Con respecto a las estrategias, las pruebas de bachillerato, por ejemplo, permiten identificar algunas áreas de conocimientos y de debilidades por región, circuito y centro educativo, así como para fortalecer la capacidad de la capacitación docente, pero sin embargo, hasta el momento no se han utilizado los informes de las pruebas de bachillerato para realimentar los procesos educativos, ¿verdad? Se quedan en si el estudiante pasa o no el bachillerato y si no pasa salado o salada. Bueno, me voy a brincar lo de normas de regulación y promoción y repitencia, que es un aspecto también que se ha promovido últimamente, y la evaluación del personal docente y administrativo. Únicamente voy a decir que, bueno, este tipo de evaluación sirve para mucho, para considerar capacitaciones, ascensos, permisos, otros estímulos, pero generalmente todo el mundo sale bien evaluado. Entonces, bueno, ahí hay un sesgo que habría que ver cómo se puede modificar, ¿verdad? Las pruebas internacionales no me voy a referir a ellas porque quiero básicamente presentarles a ustedes la conclusión, que es sobre nuestro sistema evaluativo, ¿verdad? Es una evaluación que marca, muy importante porque toda evaluación marca la dirección de los procesos educativos, pero la evaluación que tenemos es
está ubicada en la primera generación de la evaluación, digamos, la evaluación que tiende a objetivizar la realidad. Entonces el sujeto se actúa como sujeto que responde, pero no se estimula ni la autocrítica ni la autoevaluación, se diluyen las subjetividades y se evidencia también una relación del poder que se marca en el sistema educativo desde los comités de evaluación, desde los directores, desde los docentes, ¿verdad? Básicamente. Y nada más para concluir, algunos aspectos que queremos nosotros hacer con este inicio que apenas estamos incursionando en lo que es el nuevo gobierno, ¿verdad? Pero bueno, hemos solicitado al Consejo Superior de Educación que detenga una revisión que tenía del reglamento de evaluación de los aprendizajes, porque ahí es donde se marca la pauta de cuál es el proceso educativo. A corto plazo, para inicios del año entrante, queremos eliminar el trabajo extraclase, lo que son las tareas, porque fundamentalmente las tareas son hechas por los padres y madres de familia. Y si nosotros queremos un proceso educativo en donde el estudiante asuma una actitud responsable de su propio aprendizaje y hacia su propio aprendizaje y hacia su propio proceso educativo, no es posible fomentarlo desde un trabajo que se está siendo hecho por terceros, ¿verdad? Bueno, eso fundamentalmente, por otros asuntos de orden didáctico. También para las normas de adelantamiento vamos a ejecutar un plan de transición para la aplicación de esas normas para atender a la población, porque hay población ahí nómada en los centros educativos en donde no se está atendiendo adecuadamente, ¿verdad? Y entonces, bueno, para ver cómo formulamos luego a mediano plazo, a largo plazo, las modificaciones requeridas. A mediano plazo, para el próximo año, tenemos mesas de diálogo sobre evaluación, así es que los vamos a estar invitando a ustedes a que participen para que discutamos evaluación de los aprendizajes del personal docente, personal administrativo, el bachillerato, evaluación de la gestión y fundamentalmente la gran pregunta: ¿para qué sirve la evaluación? Y todo esto, pues esperamos que en el 2016 nos lleve a plantear modificaciones en el marco de la posibilidad, como nos dice la pedagogía crítica, ¿verdad?, para la transformación de la educación a través de la evaluación, que es un ámbito tan importante. Ya terminé. Muchas gracias. Muchas gracias por la atención. Buen día a todos y todas. Para mí es un gusto realmente estar acá con todos ustedes, algunas caras conocidas, otras desconocidas, pero acá estamos muy bien. En nombre de MIEPLAN, me siento muy contenta de estar en una actividad de lo que es evaluación en el marco de educación, a pesar de que MIEPLAN es poco lo que hemos hecho, casi que nada en evaluación. Bueno, nosotros tenemos un reto y ahora les voy a comentar un poquito qué es lo que hemos hecho y qué es lo que queremos hacer. Con respecto al marco legal les voy a dar muy rápido, porque todos conocemos que en MIEPLAN hay un marco legal amplio. No lo hemos hecho porque no había voluntad o por una serie de cosas, pero nuestro marco legal es amplio. Nosotros, bueno, tenemos el artículo 11 que incluyó en el 2012, en el 2000, lo que es la evaluación. Tenemos la ley 5525, que en su artículo 2 habla de la evaluación sistemática y permanente de resultados. Resultados para nosotros lo hemos definido como productos, efectos, impactos. También tenemos el artículo 4, que lo traigo acá por la importancia que tiene ahorita el Plan Nacional de Desarrollo para nosotros en el campo de la evaluación. Ese artículo 4 dice que MIEPLAN es el responsable de elaborar el Plan Nacional de Desarrollo, coordinando y asesorando a las instituciones. No es que MIEPLAN lo elabora solo, porque no podríamos, es en coordinación con entes rectores. Igual la cuestión de evaluación es dentro de un sistema nacional de planificación y un sistema nacional de evaluación que fue creado en
1994. Yo estuve en sus inicios, luego me fui, luego regresé y bueno, acá estoy. Siempre para nosotros ha sido un reto la evaluación, porque siempre hemos estado con seguimiento y la confusión de que seguimiento es lo mismo que evaluación y son dos cosas muy distintas. Entonces, ahorita en el 2010 se cambió el decreto, creamos esta unidad en la que yo trabajo y con un grupo de trabajo que ahorita son 8 personas, para empezar con lo que es la evaluación. En términos generales, eso es, digamos, nuestro marco legal que nos da las potestades en todo lo que es la rectoría y en evaluación y en planificación. Aquí quiero recalcar que nosotros estamos viendo la evaluación dentro de el sistema de planificación, hecho para mejorar, no hecho para castigar. Si queremos una evaluación para castigar, nadie la va a querer hacer. Si queremos una evaluación para mejorar, hay que demostrar que eso sirve para mejorar. Y yo les digo, no es fácil. No es fácil y nosotros ya nos dimos cuenta con este inicio que no es fácil. De que nosotros en el sector público entendamos que la evaluación no es para que me castigue, es para mejorar. Igualmente en el adolescente, en los niñitos deberían aprender que tienen que estudiar para mejorar su futuro, no para que nos castiguemos, ¿cierto? Bueno, es lo mismo en el sector público y nosotros estamos luchando contra eso. Bueno, acá es un poco la estructura del área de evaluación y seguimiento y dentro de mi plan, que es un poco, como ya les dije, es para la toma de decisiones oportunas, lo que estamos haciendo nosotros, que sirva para mejorar la gestión pública, la rendición de cuentas en beneficio con la ciudadanía. Que nosotros los servidores públicos generalmente nos olvidamos de eso, que estamos trabajando y nos están pagando para el mejoramiento de los servicios y bienes de la ciudadanía. Y trabajamos como un objetivo en sí mismo y no nos damos cuenta que no estamos haciendo lo que deberíamos hacer. Entonces, acá tenemos 2 unidades, que es la unidad de acciones institucionales con el seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo. Yo trabajé ahí. Y después nos dividimos y estoy trabajando, coordinando la unidad de acciones estratégicas, que es la encargada de la evaluación y la que tiene esta responsabilidad tan grande a partir de ahorita. Y ya hemos empezado un poquito, pero un poquito. Acá ya les voy a hablar del área de nosotros. Como les dije, para mí esta gráfica es muy representativa y es la que a nosotros debería servirnos para lo que es la evaluación. Acá tenemos el círculo de afuera, es la parte del ciclo de la planificación, y en el ciclo de la planificación generalmente ponemos seguimiento y evaluación al final. El diagnóstico, la prognosis, hacemos todo lo que es prognosis, programación y asignación de recursos, se ejecuta y se evalúa después. Se hace seguimiento y evaluación después. Bueno, para nosotros ya eso no es así. Para nosotros la evaluación está en todos los momentos de la planificación. Desde el diseño, que todos creemos que el diseño de un programa es facilísimo. Y no, y es lo mismo que una evaluación de impacto, pues yo tengo que hacer prospectiva, ya hacia dónde tengo que ir, tengo que tener línea base, tengo que tener la teoría del programa, la impactos, todo cómo voy a programar, todo cómo lo voy a hacer ese programa, todos los planes que necesito. Así que no es fácil de detener el problema que dio origen, porque yo no puedo hacer un programa, y en el sector público estamos acostumbrados que hacemos un programa y no conocemos el problema. Y yo les digo que no, eso sigue siendo así igual. O sea, nosotros porque hemos empezado con la evaluación no es que ya se paró eso, pero es una lucha que tenemos que dar, que los programas tengan su teoría del programa, y si no lo tienen, creárselo, reconstruirlo. La evaluación durante, que es la evaluación de proceso, que decimos, bueno, durante puede ser de proceso y puede ser de resultado, porque nuestros programas, hay programas que no terminan,
Entonces, durante su ejecución yo puedo hacer una evaluación de efectos o impactos para ver si está dando los resultados, pero está el de proceso también. Y la evaluación final y la ex post. Final con respecto a los productos y la evaluación ex post, que nosotros hablamos de efectos y de impactos. Y ahí en el circulito de adentro hay algo bien importante, que nosotros nos hemos encontrado con las poquitas evaluaciones que hemos hecho piloto, es que no tenemos información. Entonces yo no puedo evaluar algo si no hay información. Entonces, ¿qué necesitamos? Indicadores de acuerdo a la teoría del programa, la cadena de resultados y de los programas, de los planes y de los proyectos para poder evaluar. Porque si yo no tengo, no puedo. Tengo que reconstruir para después evaluar. Entonces, esa partecita de adentro es muy importante para nosotros. Los sistemas de información. Sistemas de información del INE, sistemas de información de educación, sistemas de información de infraestructura, de ciencia y tecnología, de todas esas áreas importantes que tenemos en nuestro país. Tenemos que fortalecer eso, porque si no tenemos sistemas de información, no vamos a evaluar tampoco. Bueno, podemos evaluar diseño y reconstrucción de la teoría, eso sí. Ay, ya me fui para atrás. Bueno, para iniciar, nosotros no sabíamos cómo iniciar en la unidad. Entonces dijimos, ¿cómo vamos a hacer evaluación si no sabemos cuál es el proceso de una evaluación? Entonces partimos con un programa que se llama FOSEVAL, con recursos alemanes, y hicimos un manual. El manual nuestro tiene las etapas de la evaluación, que al final se las voy a mostrar, que es como vamos a evaluar la agenda de evaluaciones que tenemos en el plan. Y partiendo de ahí hicimos nuestros procedimientos. Este manual no tiene lo que son enfoques metodológicos así específicos, ni metodologías de evaluación, de impacto, diferente, nada de eso lo tenemos ahí, porque cada evaluación va a buscar su diseño metodológico. Nosotros lo que tenemos es qué debe llevar la etapa de programación, diseño, ejecución, esas etapas de la evaluación que deben llevar todas las evaluaciones, y aunque no lo crean, pareciera muy simple, pero ya hemos revisado evaluaciones y hay algunas cosas que no las tienen las evaluaciones que se están haciendo ahorita. Y para nosotros, como una investigación aplicada, tiene que llevar toda la rigurosidad que se merece. ¿Qué es evaluación? Todos me imagino que acá conocemos qué es lo que es la evaluación. Nosotros decíamos antes que hacíamos evaluación y era seguimiento, pero no seguíamos acá lo que es una valoración que comprende un análisis sistemático y riguroso de criterios de valor preestablecidos y que permiten emitir criterios. Si nosotros no seguimos la rigurosidad de una investigación, pero acá hago una aclaración aplicada porque tenemos muchos actores dentro del sector público, debe ser participativa y debe tener recomendaciones, conclusiones y recomendaciones. No es igual que una investigación simple y pura, es más que eso. Entonces nosotros estamos considerando la evaluación así y es una lucha porque generalmente, bueno, nosotros antes de que empezáramos también teníamos unas confusiones terribles. Entonces no se puede culpar que la confusión siga, si nosotros que estamos metidos ahí, hemos tenido que leer, hemos tenido que estudiar, hemos tenido que hacer un montón de cosas. Entonces ese es un cambio que tenemos que dar en el sector público y en el sector privado también, porque el sector privado nos hacen evaluaciones a nosotros y esas evaluaciones tienen que servir para mejorar el accionar público. Acá les voy a hablar un poquito de lo que son las evaluaciones piloto que hicimos nosotros el año pasado. Si ustedes ven, la primera evaluación que anoté ahí es la evaluación de, nosotros le llamamos, pero se llama apoyo de gestión pedagógica de centros educativos con orientación inclusiva.
Yo aprendí mucho con esta evaluación porque yo no sabía lo que era la educación inclusiva. Para nosotros fue muy interesante. Estas fueron evaluaciones pilotos de aprender haciendo. Fue muy complicado porque se contrató un consultor y como era de aprender haciendo, se tenía que tener la didáctica para enseñar también, no solo para hacer la evaluación. Entonces, pero fue muy rica. Esta evaluación tuvo, eran 10 instituciones, 2 colegios, uno en Santo Domingo, otro en Cartago, y 8 escuelas. A esas escuelas y colegios se les hizo estudios de caso donde tiene conclusiones y recomendaciones para la escuela propiamente hecho para ese centro educativo, pero el informe en general tiene conclusiones y recomendaciones en general. Dentro de ellas hay una que es crear una política de educación inclusiva, porque la educación inclusiva no debería ser en algunos colegios o en algunas escuelas. Lo que está dando la deserción mucho es lo exclusivo del sistema, porque yo puedo decir, y lo vi ahí, de que yo soy inclusivo y a chiquito, cuando es el 15 de septiembre, le digo, bueno, fulanito, ven y vos vas a participar en este acto, pero el chiquito no tiene su vestimenta y sus cuestiones, el chiquito se sale. Y muchos chiquitos se sienten excluidos del sistema educativo. O lo del celular, que decían en Avancemos, es que se compra un celular. Y habría que ver si es que no se están sintiendo excluidos del sistema educativo. Y para incluirme necesito cosas que tienen los otros. Entonces todo eso tiene que analizarse. Y me encantó este programa porque es todo lo que es la cultura de la escuela, incorporando a los padres, porque hay padres alcohólicos, bueno, ya conocemos que hay muchos problemas de los niños que los traen de afuera, incorporando a la comunidad, incorporando a los padres, incorporando a los docentes que se incorporen en ese sistema se trató de la evaluación de ese índice, porque el índice tiene una serie de variables y una serie de cosas que si se está cumpliendo el índice. Hay por así decirle, recomendaciones de cómo mejorar los planes de trabajo, porque hay cosas que no están anotadas, entonces no se puede conocer si se están haciendo o no se están haciendo. Y luego de la política, nosotros después de la evaluación tenemos en el manual un plan de acción. Entonces han habido varias reuniones con los de la comisión que hizo esta evaluación, porque lo hicimos entre la GIZ, Mideplan y la institución, fue una comisión para que las recomendaciones de la evaluación se incorporen dentro de la institucionalidad. Porque para mí el plan no es bueno que se haga una evaluación y ya terminó ahí. No, si la evaluación es apenas hice la evaluación, lo más importante es lo que pasa después con las recomendaciones. Entonces parece ser que están trabajando ya viendo ver cómo elaboran una política. Me estaban pidiendo ayuda a mí el plan, análisis de desarrollo, que es otra unidad de nosotros, para elaborar una política en ese sentido. Bueno, ahorita ya voy bastante avanzada. A mí me encanta hablar, así que acá me puede dar toda la mañana. Y ahí están las otras evaluaciones que tendría mucho por qué contarle de cada una de ellas, como la germinadora que ya no se dio en el momento que debió haberse dado, porque ya era cambio de gobierno y para el presidente ejecutivo era muy importante y ya se iba y bueno, tienen que ser oportunas las evaluaciones porque si no la toma de decisiones. Bueno, ahora les voy a hablar de lo que estamos haciendo ahorita. Es una agenda de evaluaciones que va a ir ya ayer la presentaron en el Plan Nacional de Desarrollo. Acá vienen los objetivos, el conjunto. Nosotros priorizamos las intervenciones a evaluar. Se les solicitó a las instituciones que priorizaran ellos y que nos mandaran una serie de intervenciones, o sea, programas, proyectos para evaluar y nosotros las priorizamos. Y acá viene lo que fue la metodología, primero se promocionó, luego la institución la priorizó, instituciones y sectores, la formalizaron a Mideplan nos mandaron 24,
quedaron 15 porque de acuerdo a nuestras capacidades, y se hizo el análisis preliminar y se definió la agenda, que fue la que salió ayer en el Plan Nacional de Desarrollo. Acá está la agenda. Tenemos 3 en seguridad social, que tiene que ver con empleo, que es una de las prioridades de este gobierno. De desarrollo humano, Avancemos, el programa de Avancemos tenemos 2, de desarrollo humano, Avancemos y red de cuido. Tenemos salud Sensinay, queremos ligar la red de cuido de Limas con Sensinay. Nosotros queremos articular programas, pero articular programas es muy difícil hacer una evaluación. Entonces vamos a ver cómo empezamos con esta, con red de cuidado y Sensinay, para ver cómo articulamos esos dos, porque van hacia la misma población. Y ver cómo se eligen los beneficiarios, porque es la misma, son pobres. Entonces, acá hay 4 que son proyectos de inversión y no corresponden a la unidad de nosotros, porque nosotros tenemos una unidad de inversiones. Esto no quiere decir que va a quedar fijo, porque ya estamos escuchando que quieren otros programas. Como fue tan poco tiempo para elaborar el plan, entonces tenemos esta lista, pero no es una lista que queda fijo y no entrará nada ahí, no. O que puede ser que alguno no se evalúe también, porque también necesitamos recursos para eso. Y hemos elegido 4 para el otro año, que es Avancemos, Red de Cuido, Sensinay y Empleate, que ya tenemos más o menos los recursos para eso. Y ahí es lo que yo les decía del manual, que tiene las 4 etapas. Para nosotros la última etapa es fundamental. Seguimiento a las recomendaciones, que no se queden en una gaveta, pero sí les digo que no es fácil. No es fácil, sector público, ustedes saben, no es fácil trabajar. Es difícil, pero por lo menos ir poniendo granitos ahí para que cuando yo me pensione, otro siga adelante. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Mi nombre es María Aguilar, vengo de la Dirección de Programas de Equidad del Ministerio de Educación. Un gusto compartir con ustedes este espacio, considero muy válido estos espacios de reflexión acerca de determinados temas que para la sociedad son muy importantes y muy urgentes en el caso de la sociedad costarricense. El tema que yo voy a tocar hoy con ustedes es el de la evaluación de los programas de equidad desde el Departamento de Planificación y Evaluación de Impacto en la Dirección de Programas de Equidad. Vamos a ver. La dirección, como un antecedente, la Dirección de Programas de Equidad se forma por decreto, primero en el 2007, después se reformula en el 2014 con su artículo 146, donde la responsabilidad principal es ser el órgano responsable para disminuir brecha de oportunidades en la población con mayor desventaja social, en condiciones de pobreza, de exclusión, para su inserción al sistema educativo. Entonces lo que se persigue es facilitar y dar apoyos para que esta población pueda mantenerse en el sistema educativo y se logre una permanencia y el logro de sus objetivos en el sistema de educación. Estos apoyos tanto desde lo que es servicios de alimentación, servicios de transporte y apoyo económico. Su misión va exactamente enfocada a lo mismo que les acabo de decir, y el objetivo general de la dirección igualmente está enfocado a garantizar el desarrollo efectivo y el cumplimiento de políticas de equidad orientadas a los beneficios en el sistema educativo. Ese es como un marco muy general que les estoy dando de antecedente de lo que es la Dirección de Programas de Equidad. Dentro de las funciones de esta dirección tenemos funciones específicas de evaluación, ahí se las he enumerado. Hay unas funciones, se habla de seguimiento. Yo creo que yo soy afortunada porque ya tuve 2 marcos
teóricos conceptuales muy amplios, ¿verdad? Entonces yo puedo ir a lo práctico propiamente. Ya las antecesoras hicieron toda una presentación de lo que era evaluación, seguimiento y todo esto. Aquí las funciones hablan de evaluaciones periódicas, de mecanismos de control, de velar por el uso racional de los recursos, de diseñar planes, o sea, todo lo que tiene que ver con un marco de evaluación. Y en esa tarea estamos trabajando bajo lo que es un concepto de equidad, el cual siempre me gusta como aclararlo un poquito por aquello de la confusión a veces entre equidad e igualdad. Yo creo que la imagen habla por sí misma, ¿verdad? Cuando hablamos de igualdad, cuando hablamos de equidad como dar lo que cada persona necesita, el apoyo más individualizado de lo que cada persona necesita, y para minimizar el efecto de las desigualdades. Entonces, con el concepto de equidad, ¿qué es lo que queremos buscar? Queremos la reducción de la brecha de oportunidades en el sistema educativo y esa reducción de brechas de oportunidades hacia una población específica, que es la población que se encuentra en desventaja económica o exclusión social, ¿verdad? O sea, en condiciones de desventaja dentro de la sociedad. Entramos propiamente a lo que sería evaluación. Decimos, bueno, la evaluación, en este caso de la Dirección de Programas de Equidad, ¿evaluación para qué? Necesitamos tomar decisiones, son muchos los recursos que maneja la Dirección de Programas de Equidad, es un peso muy importante dentro del Ministerio de Educación, por eso se hace un departamento propiamente de planificación y evaluación dentro de esa dirección, por el peso que tiene y la responsabilidad del manejo de esa cantidad de recursos y la población a la que debe atender. Entonces evaluamos para tomar decisiones, o sea, los resultados de las evaluaciones se supone que nos llevan a tomar decisiones correctas. Para la vigilancia del buen uso de recursos, y el buen uso de recursos estaría enmarcado dentro de lo que es objetivos e indicadores previamente elaborados. Tenemos unos objetivos y unos indicadores que van a medir si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo, y eso se convierte en la vigilancia constante del uso de los recursos y el redireccionar acciones. O sea, las evaluaciones nos van a decir si vamos por buen camino o vamos por mal camino, o necesitamos redireccionar en una o en otra dirección. Entonces, esos son como, ¿para qué estamos evaluando? ¿Y para quién estamos evaluando? Entonces, hay una primera instancia que es para las autoridades institucionales, para quienes deben tomar decisiones, para quienes deben reorientar acciones. Ellos tienen que tener como insumo las evaluaciones para poder hacer esa reorientación cuando sea necesaria. Después hay una rendición de cuentas a nivel país a los entes contralores. En el caso nuestro son como 3 entes contralores principales que tenemos, que uno es Mideplan, la Contraloría General de la República y el Ministerio de Hacienda. Entonces, esa rendición de cuentas que tenemos que estar brindando periódicamente, que es la rendición de cuentas al país finalmente. Y la otra rendición de cuentas que tiene que ser con la población beneficiaria. O sea, ¿qué dice la población beneficiaria? ¿Están recibiendo o no están recibiendo el servicio de manera que se esté logrando esa permanencia, esa retención en el sistema educativo, de que esté ejerciendo la función para lo que ha sido creado ese apoyo? Entonces, la población beneficiaria también cuenta con nosotros. A ver, entonces vamos directamente a lo que se ha hecho. Hasta ahora, como decíamos, se creó en el 2007 la Dirección de Programas de Equidad, el Departamento de Evaluación, empieza su función en el 2007. Se crea con una visión de evaluación ex post fundamentalmente. ¿Qué es la evaluación ex post? Lo hacemos respecto a lo que es el plan operativo institucional, que es de corte anual, y se ve con respecto a los indicadores y a los objetivos y cuál es el cumplimiento que se va dando. Igual, en un esfuerzo por profundizar más, propiamente la Dirección de Programas de Equidad formula su
propio plan estratégico. Entonces, en ese plan estratégico se van a formular indicadores de más largo plazo, los cuales se van a vincular con los planes operativos anuales. Entonces, ahí son como dos instrumentos que tenemos para la aplicación de una evaluación ex post. Después están los informes a DESAF, a Mideplan, a Contraloría de la República, al Ministerio de Hacienda. Aquí, uno que se me olvidó que es un ente contralor nuestro, es DESAF, porque ellos financian una buena parte de los programas nuestros, o sea, dan el aporte económico y tenemos que estar rindiendo cuentas de cómo se invierten esos recursos. Aquí la información que se les envía a ellos, nos falló la tecnología, no quiere. Bueno, ahora al final yo les voy a enseñar entonces unos gráficos, porque no nos quiere abrir. Vamos a ver si esta va a abrirnos. No, tampoco. Aquí yo tendría que, pero no voy a interrumpir esto. Ahora al final retomo lo que sería más o menos la información que se envía a Contraloría y los estudios específicos de evaluación ex post que se hacen en la dirección. O sea, estudios específicos que tienen que ver con algún problema detectado, entonces se hace un estudio y se dan las recomendaciones. Y después, otra área es la revisión de informes y denuncias, que es un área que también maneja la Dirección de Programas de Equidad. La revisión de informes se hace a nivel de regionales, en términos de cómo se van gastando los recursos en las unidades regionales, y las denuncias provienen de la sociedad. Esta cuestión de denuncias era como la búsqueda de una Contraloría Social. Sin embargo, al ser aisladas, al no estar sistematizadas, al no analizarse en términos de si es una problemática recurrente, o sea, no tener un proceso de esa información, entonces las denuncias se nos quedan en denuncias, ¿verdad? Y no se convierten en un elemento de evaluación importante, fuerte, que permita reorientar acciones. Vamos a ver. Eso era evaluación ex post. ¿En qué se está en este momento? ¿Cuál es el análisis que está haciendo la Dirección de Equidad en este momento cuando nos damos cuenta que la evaluación ex post es solamente una parte de la evaluación? O sea, ya es el post-mortem, ¿verdad? Es un post-mortem, ya se hizo, salió mal. Ah, qué tirada. Vamos a quitarlo, vamos a redireccionar para acá, para allá, pero ya pasó. Entonces, eso estamos buscando la creación, en este momento estamos haciendo la creación de un sistema de monitoreo y seguimiento. Un monitoreo y un seguimiento mucho más puntual, un monitoreo que nos permita hacer la observación y redireccionar en el momento oportuno, no esperar a que pase la tragedia, ¿verdad? Sino ir tomando medidas para hacer una redirección. ¿Cuáles son los instrumentos que estamos trabajando en este momento? Un registro de beneficiarios como algo fundamental con el que todavía no se ha contado y estamos apurando el paso para decir fulanito de tal, cédula tal, recibe tanto, ¿verdad? En ese trabajo estamos, es un trabajo fuerte porque se sabe que a nivel del país los sistemas de información por beneficiario no se han logrado todavía, ¿verdad? Y nosotros estamos en esta tarea ahorita de buscar tener los beneficiarios identificados con nombre y cédula. Parte de lo que podría verse como la parte de seguimiento, la parte de un monitoreo, ya sea regional, ya sea distrital. Y lo otro, el sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación, donde se den los indicadores de cuáles son de seguimiento, cuáles permiten monitorear, cuáles son los de la evaluación ex post, articulados, concatenados y tomando, digamos, el grado de avance de cada uno de ellos que contribuya a la etapa siguiente. O sea, como un sistema. Y en eso es en lo que nos encontramos trabajando ahorita para fortalecer lo que sería la parte de evaluación de la dirección. ¿Y qué se está proyectando? En cuanto a proyección, estamos viendo que la parte más débil, como les decía antes, las denuncias no nos resultaron
como algo sistemático, no nos sirven en términos de evaluación. Entonces, lo que estamos buscando es la figura de Contraloría Social, una Contraloría Social que permita ver desde la población, una población capacitada para saber qué es lo que se puede esperar, desde la población qué es lo que se puede hacer. Y para esto estamos inicialmente considerando la Contraloría Social mediante comités de salud de los centros educativos. Cada centro educativo tiene un comité de salud y que tiene una representación diversa. Está conformado por representante de personal docente de cada ciclo, por representante de patronato escolar o asociación de padres, por representante de gobierno estudiantil y por un representante de la comunidad. Entonces, inicialmente, como es una aspiración a nivel nacional, tenemos que buscar algo, o sea, algo que ya esté, ¿verdad? Algo que funcione. No podemos empezar desde la creación de ver qué figura hacemos. Si tenemos esta figura de comités de salud, la vamos a aprovechar y vamos a capacitarlos de manera que sean ellos los que estén vigilando, porque no somos, digamos, desde la Dirección de Programas de Equidad no podemos tener una legión de nutricionistas que vayan centro por centro educativo a ver si les dieron el plato de comida que dice el menú del día. O sea, eso es imposible. Un día vamos a llegar, se los van a dar, pero a los 2 días ya no se los van a dar. O sea, la Contraloría tiene que venir de la misma sociedad, tiene que venir de los mismos padres, tiene que venir de la misma gente del centro educativo. Entonces, ¿cómo buscar esa figura que pueda permitirnos ser una Contraloría Social donde la sociedad tenga participación en lo que es el servicio que van a recibir y que conozcan claramente cuál es el servicio que les corresponde? Porque muchas veces no reclaman porque si les dieron arroz, frijoles y una tajada de tomate, ¡ah, qué bien! Pero no sabían que el menú además les incluía carne, les incluía fruta. Entonces, si no saben, no pueden decir. Y la idea es que ese conocimiento se profundice a nivel de la sociedad. Entonces, bueno, de mi parte un poco es eso, pero en la parte que quiero comentarles, voy a ir a los... Déjenme ver, voy a ir a los estudios que tenía por aquí que no nos sirvió. Bueno, aquí, volviendo a contextualizarnos, ¿verdad? Donde estábamos de la Contraloría y Mideplan y todos ellos, que a veces a nosotros no nos caen tan bien, ¿verdad? Cuando vienen, como decía Silvia, no son tan bien recibidos, sí, asustan un poco. Y así nos pasaba cuando éramos unidad de planificación en las instituciones. Cuando llegamos, dicen, vienen, ¿verdad? Entonces es como que llega el ogro, pero la idea es que no seamos ogro, como decía Silvia, es un poco para ayudar, no para castigar. Aquí, estos son como parte de lo que la Contraloría, Hacienda les interesa. Inversión en cada de los subprogramas de PANEA. Subprogramas de PANEA incluye huertas, equipamientos, servidoras y alimentación. Y están los años, desde el 2006, tenemos años base para algunos indicadores desde el 2006, es lo que venimos tomando y ahí nos permite visualizar cada uno de esos subsidios por el año y cuánto se ha invertido. Aquí está el total de beneficiarios del programa PANEA, que es el programa de alimentación. Tenemos la totalidad de beneficiarios. No nos pregunten quiénes son, ¿verdad? Porque esa es la parte en la que estamos trabajando. No sabemos quiénes son. Tenemos la totalidad, cuántos se han beneficiado, pero no los tenemos individualizados. Y a eso aspiramos. Aquí la inversión total por año del PANEA también igual desde el 2006. Nuestras series están desde el 2006. Y rutas adjudicadas en los subsidios de transporte. Bueno, eso era como un ejemplo nada más para que ustedes vieran lo que nos toca rendirle cuentas. Y déjenme mostrarle un poquito los estudios, que los estudios pertenecen a una evaluación ex post. Y al respecto ahí yo sí quiero decir, ay, déjenme, esos 5 minutos lo ponen a uno así como corra.
en los estudios. Y ahí ya viene como parte de la experiencia en este campo de la evaluación. Uno puede ser de evaluación y decir, presenta recomendaciones, todas muy elaboraditas, todas... Ayúdame un poquito, Alexis. Yo como trabajo con el otro. Ahí están, sí. Bueno, son estudios puntuales sobre problemas que han ido surgiendo. Cada uno de estos estudios tiene sus respectivas recomendaciones y con las recomendaciones, ahí yo sí quiero detenerme los 3 minutos que me quedan para decirles, sí, no me queda de otra, para decirles que cuando uno está en el campo de la evaluación, si uno se queda hasta presentar el estudio con las recomendaciones, es la frustración total. Nosotros en el camino aprendimos a trascender un poco esas recomendaciones, hacerle un debido plan a las recomendaciones, una programación, un responsable, un objetivo, una meta, y presentar el estudio con las recomendaciones y con el plan alternativo y que nos lo aprueben con eso. Entonces, al estar aprobado, ya bueno, yo recientemente trabajaba en el INA, entonces al estar aprobado ya por el presidente ejecutivo, plan incluido, entonces les decimos, esto va para el plan operativo institucional, que en el INA se cumple mucho. O sea, nosotros éramos planificación, estamos al pie del cañón, viendo que los indicadores y las metas se estén cumpliendo, entonces incluimos lo que es ese plan, lo incluimos ahí, entonces ya tenemos la luz verde, decimos nosotros, para incluirlo al plan operativo institucional y decir, esto se corrige, porque lo anterior era la frustración de que todo está muy lindo, divino, nos parece, toda una sesión perfecta donde todo el mundo aprobó, se van, engavetan el plan y nunca más nadie se acordó de las recomendaciones. Entonces los reclamos siguen siendo los mismos, las cosas siguen caminando igual, entonces hay que trascender en evaluación. ¿Y a quién le toca trascender? A los que hacemos la evaluación, porque si no nos frustramos mucho. O sea, no lo va a tomar otra persona, nadie va a decir, bueno, qué interesante, yo voy a hacer esto. No, entonces como es uno el que la hizo, haga usted el plancito, adjúntelo y póngale el responsable, las metas y el tiempo de para cuándo tienen que estar las cosas corregidas. Es una forma que hemos encontrado que la evaluación nos funciona bastante bien. Bueno, esa es mi participación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Abrimos ahora un periodo de preguntas. Si quieren, hacemos de la siguiente manera. 3 preguntas y damos la palabra para agilizar un poquito. Entonces, en este momento la tiene el señor, me la pidió Teresita Cordero, el señor, y paramos ahí y volvemos a hacerles. Buenos días a todos. Soy docente pensionado, director y docente pensionado. Tengo aquí un artículo que salió en un medio informativo sobre los 200 días. Estuve leyendo porque es una inquietud que yo, como muchos, hemos tenido sobre el cumplimiento de esos 200 días. Yo personalmente he tenido muchas preguntas, muchos cuestionamientos. La exposición de ustedes ha sido muy clara, muy concisa, pero lamentablemente hay cosas que tenemos que llevar, como dice la compañera, a las contralorías sociales. Estamos aquí y digo, bueno, vengo aquí a la reunión, ¿qué puedo yo aportar? ¿Qué puedo decir sobre esto? ¿Verdad? Para doña Alicia, mi inquietud y la de mucha gente es, ¿cómo es posible que se hayan pasado 6 años y no se haya evaluado el cumplimiento de los 200 días lectivos? Esto es alarmante, ¿verdad? Es que cómo es posible que en el 2014 estemos con esa problemática. De acuerdo con lo que leo aquí, hay un atisbo de que esto se va a revisar, se va a hacer por bloques, por fases, algo así. Todo esto que estoy diciendo calza en cierta forma con lo que ustedes expresaron, ¿verdad?
Entonces, yo como me gustaría formar parte de esa Contraloría Social, exponer en los conversatorios y en las conferencias para ver si ustedes que llegan a las instituciones lleven las inquietudes. Doña Alicia, que conversa mucho con la ministra de Educación, mira, y un señor estuvo hablando esto y esto, y la verdad que sí, la verdad que él tiene razón o no tiene razón, ¿verdad? Lleven por favor las inquietudes de nosotros los participantes. Hay mucha queja, como lo señaló la doctora Krosner, sobre el informe que rindió el Estado de la Nación, que es lamentable, ¿verdad? Pero son problemas que se vienen son problemas que se vienen arrastrando desde hace años. Si ustedes revisan pronunciamientos de la edición jurídica y se van a dar cuenta que son problemas reiterados a través de todos estos años, ¿verdad? Entonces yo le pregunto a la señora Alicia, que en qué forma se va a llevar eso. Es que me preocupa tremendamente, porque eso es un despilfarro. Si esos 200 días no se están cumpliendo a cabalidad, eso es un despilfarro del dinero de los costarricenses. Los docentes, es una obligación que ellos tienen de recibir capacitaciones, lo dice el Código de Ética y lo dice la Ley de Carrera Docente. Yo no me explico por qué tienen que pagarles para que vayan a recibir capacitación. Y lo peor, lo más serio, es que el 20% dice aquí que lo que reciben en capacitaciones, solo el 20% lo aplica en las aulas. Eso es alarmante. Recurrir a las direcciones regionales, estos señores supervisores, ¿sabes? Para que se ejerza no solamente evaluación, hay que ejercer controles, hay que investigar, fiscalizar y ejercer controles a ver cómo se están cumpliendo las cosas. Y voy a ser breve porque es mucho lo que me gustaría comentar. Lo mismo que aprovecho la ocasión, tal vez no estaba como muy al tanto, porque creí que la reunión de hoy era como más enfatizada hacia el sector educativo sobre la problemática. Creí que iba por ahí, ¿verdad? La problemática de los bullying en las instituciones, eso no se termina. ¿Cuál es la responsabilidad del docente para atajar ese bullying? Por eso hay un proyecto en la Asamblea Legislativa, vamos a ver cuál va a ser el protagonismo de los docentes dentro de ese proyecto. Estamos hablando de evaluación educativa. Y luego, bueno, le voy a pedir que concrete ya su pregunta para poder pasar a la participación a las demás personas. Sí, disculpe. Y para doña Silvia Jiménez, por ahí le oí al guillo ahí que la evaluación no es solamente para castigar, es para retroalimentar, para corregir. Perfecto. Pero de ahí también, si hay un mal servidor, lamentablemente a través de tantos años, mijito, usted no nos sirve. Mejor renuncie, voy a ver qué hace, porque no podemos tener en el gobierno servidores mediocres, porque la verdad es que eso no vamos a seguir con eso, ¿verdad? Entonces disculpen, soy un poco muy expresivo, muy intenso, pero es que hay que traer la realidad, ustedes lo dijeron, hay que traer la realidad a las ponencias para ver si esto va cambiando. Muchas gracias y disculpen, gracias. Buenos días, mucho gusto estar acá y en realidad tengo como algunas inquietudes. Yo creo que en primer lugar estamos hablando de una gran complejidad. Cada uno del trabajo de estas instituciones, la revisión y la evaluación sumamente compleja. Sin embargo, yo sí coincido con Alicia cuando plantea que la evaluación ha sido prácticamente vista más positivista. Y los indicadores, a veces me preocupa porque los indicadores que se utilizan en algunas evaluaciones no ven realmente la complejidad de lo que está ocurriendo. En ese sentido, pienso en una investigación que acabo de revisar de indicadores que se preocupaban por la deserción de programas específicos. Estoy pensando en el programa de atención prioritaria, las escuelas de atención prioritaria, y el indicador básico era si había deserción o no. Y toda la evaluación fue en función de eso. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es la visión más cualitativa de lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que realmente está haciendo que los niños y las niñas puedan realmente tener un desarrollo en familias que están en una condición de vulnerabilidad muy compleja? Entonces, donde reciben atención de equipos interdisciplinarios y otros servicios, pero no necesariamente
estas personas se quedan en el sistema por otras múltiples razones. Entonces, bueno, ahí hay un tema de cómo propiciar la parte más, digamos, de análisis cualitativo y de esa complejidad que hablaba doña Alicia. En el caso de doña María Aguilar, a mí me gustaría conocer cuáles son las políticas de equidad, porque usted habló de temas muy específicos, pero es curioso y también es un tema muy complejo en el cual usted está, porque la prensa nacional suele hacer análisis más de tipo cualitativo de lo que pasa con los programas. Por ejemplo, dónde están las becas, toda la crítica que hay, sea sesgada o no, es como un análisis que uno se preguntaría, bueno, ¿cómo este tipo de trabajos en realidad desprestigian muchas veces programas que son muy importantes? Entonces, ¿cuáles en realidad las políticas de equidad? Si hay algún tipo de discriminación positiva, además de ser pobre, ¿y cuál sería el seguimiento de algunos de estos proyectos? Se me ocurre Avancemos, ¿verdad? Lo digo por el ruido que a veces ocurre, ¿verdad?, de la prensa nacional que dice cosas sobre este sistema. Y tal vez a doña Silvia, a mí me gustaría como poner aquí el tema de las famosas consultorías. Yo siempre he dicho que son como evaluaciones flash, ¿verdad? Usted en 4 meses tiene que hacer lo que en 2 o 3 años tal vez un buen estudio podría referir. ¿Cómo la están manejando? Hay muchísimo dinero ahí. ¿Qué ocurre? Ustedes mismas lo han dicho, son documentos que quedan engavetados y a veces podría ser que alguien los recicle, ¿verdad? Lo vuelva a presentar y los estén planteando. Entonces, en realidad pues serían las 3, ¿verdad? ¿Cuál es la política que hay con respecto a esto que se ha convertido en una forma de ejecutar presupuestos? Y yo diría que no sé qué tanto seguimiento hay. Gracias. Primero quiero felicitar a los expositores por exposiciones inusualmente francas, honestas. Yo digo eso como uno de los fundadores y profesor de la maestría de evaluación de programas y proyectos de desarrollo de la UCR. He sido cuantiosos en foros sobre este tema y pocas veces escucho tanta honestidad, sinceridad y humildad. Soy pensionado de las Naciones Unidas, entonces me llama la atención de que un poco a partir de lo que usted está diciendo, hay que mirar muy estrechamente el papel de los cooperantes internacionales, que en 2 niveles. He asistido a muchos foros, PNUD, Banco Mundial, BID, con Mideplan, con MEP, en este tema, no me convence. He estudiado el sistema educativo aquí 35 años, porque me enamoré y me casé con una maestra de escuela de Costa Rica, que he trabajado en 38 otros países, tengo un marco de referencia. Y tenemos una fundación de graduados y profesores de esta maestría y han participado de 15 otras carreras de las universidades aquí, incluso, por ejemplo, orientación, psicología de la UCR. Hemos realizado encuestas de 18,000 adolescentes en 38 cantones, incluyendo 80 colegios, muchas escuelas, 6º año. Para hacer esto, nuestra evaluación de lo que está sucediendo con los programas de MEP lo más inclusivo posible. Hemos insistido en aplicar el código de ética de UNICEF para monitoreo y evaluación, que, ni mis colegas de UNICEF lo conocen. Pero en Costa Rica, 10 años estamos aplicándolo para evaluación inclusiva en el MEP. Hemos producido entonces muchos proyectos de evaluación tipo investigación y desarrollo.
Hemos sacado 70 informes a gusto de resultados de esto, a nivel de cantón, a nivel a veces de colegio, a nivel de zona, depende del tema. Hemos ofrecido gratuitamente al MEP ayudarme a poner orden en esto, porque evaluando los programas de MEP, como hemos hecho con esa intensidad, en todos hay una fuerte incidencia de cooperación internacional y en todos voy a encontrar de que los mismos recursos podrían haber logrado muchísimo más. Y los cooperantes internacionales tienen mucha influencia en las agendas. Yo tengo cartas de los más altos oficiales de MEP. Cuando hicimos esta propuesta del previo gobierno, puedo mostrarle, Warren, estamos totalmente de acuerdo con usted. Pero mire, los cooperantes tienen su agenda. Y dicen, las unidades de MEP y los mandos medios tienen sus agendas. Entonces, yo podría hablar de la lista. El año de ejemplo, solamente anoto 2 o 3 para ejemplificar esto. El Colegio Técnico Profesional, que fue calificado como mejor de acuerdo a los criterios que ustedes han presentado, el año antepasado, casualmente nosotros realizamos una encuesta de los 25 estudiantes graduando de ese colegio en Guanacaste. Y de los 25 estudiantes graduando, 2 indicaron interés de seguir trayectoria vocacional en la especialidad que habían estado estudiando 3 años. Y vimos de que había gran necesidad de ellos, pero tuvimos que experimentar para modificar el perfil de graduado para que cumpla con las necesidades de ese sector en ese cantón. Hemos visto en todos los 38 cantones donde hemos trabajado, hemos examinado las necesidades y oportunidades de trabajo para graduados de los colegios. El área rural de Costa Rica está exportando recursos que más necesita los jóvenes más educados, porque no hay empate entre los perfiles de graduación y lo que se ofrece y se requiere en su cantón. Don Warren, le voy a pedir que... Ya voy a decir que tengo una larga lista de ejemplos como eso, que van al grano porque hemos estado en la trinchera. Y desde esa perspectiva hay que, todos esos recursos de afuera, hay que ayudar. Inducción ofrecimos, lo que sea. Pero vimos que, por ejemplo, que MEP tiene 23 programas de innovación curricular en emprendedorismo y ninguno cumple con el resultado. Hemos ofrecido, hemos reunido a ellos, pero la presión es sus alianzas con la cooperación internacional que parece que limita que pueden adecuar sus programas a la realidad de este país. Como pensionado de las Naciones Unidas, me da mucha pena, pero estamos Muchas gracias. mucha oferta a MEP ayudarles en esto. Bueno, con respecto a la pregunta sobre el cumplimiento de los 200 días, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Sin embargo, como usted comprenderá, lo que ha pasado en 6 años es agua de otro costal, de otro barril, digamos, ¿verdad? El hecho de que no se hayan evaluado los 200 días, pues sí nos preocupó, y debo decir que para los 200 días este año pensamos, entonces empezamos en el Instituto de Desarrollo Profesional por revisar precisamente las evaluaciones que han hecho las universidades, porque sí se hicieron evaluaciones no por parte del ministerio, sino por parte de las universidades. Y eso nos dio pie para ver qué había pasado con esos 200 días, o con ese uso de los 200 días, con los cursos que se habían realizado, y llegar a algunas interpretaciones.
Para este año, los 200 días, o digamos ese tramo de los 200 días, para cumplir con los 200 días, se van a ejecutar estrategias para atender al estudiantado en calidad de aplazados o con rezago curricular y para potenciar la reflexión en torno a la cultura de paz y los derechos humanos como tema eje importante. Se van a elaborar procesos de evaluación institucional a partir de la planificación institucional y con el apoyo del Viceministerio Académico, y se va a desarrollar la primera evaluación de las acciones que se han implementado en el convenio Plan 200. Esto se va a realizar por parte del Instituto de Desarrollo Profesional. Sí nos preocupa también el asunto de las capacitaciones, como usted menciona. El hecho de que solo el 20% de esas capacitaciones se incidan en las aulas, de que no sean universalizables esas capacitaciones, de que se utilice primordialmente la presencialidad para impartirlas, nos ha preocupado. Y de parte del Instituto de Desarrollo Profesional ya se ha identificado un diagnóstico de necesidades de formación continua para el profesorado, y se van a realizar capacitaciones en 3 tramos el próximo año fundamentalmente, y que incorporen medios virtuales, y que para eso hay salas virtuales en todas las direcciones regionales. Bueno, habrán el año entrante. En este momento vamos por creo que es la número 15 por ahí, o 16, pero eso es totalmente viable, ¿verdad? Y bueno, se pueden hacer en ese sentido se pueden fortalecer las capacitaciones. Sobre bullying tenemos un programa específicamente en el Plan Nacional de Desarrollo sobre instituciones educativas líderes en la prevención de la violencia y en contrarrestar la violencia, y eso es un programa marco que nos interesa al Ministerio. Comparto con Teresita la gran complejidad que existe en la evaluación, la necesidad de tratar de profundizar mediante evaluaciones cualitativas en aspectos que son fundamentales, en contextualizar también las evaluaciones, ¿verdad? Si queremos hablar de una verdadera evaluación que pueda ayudarnos a pensar de otra forma las situaciones. Don Warren, muchas gracias por su participación, y bueno, el hecho de que podamos realizar un mejor uso de los fondos externos y de la cooperación internacional, pues nos interesa mucho, así es que podemos estar hablando posteriormente. Bueno, yo voy a dar respuestas sobre las consultorías, y de acuerdo completamente con las consultorías. Las consultorías se han manejado, bueno, yo no puedo decir muchas cosas porque también trabajo en el sector público y a veces no es bueno, pero resulta que sí han hecho muchas consultorías que son evaluaciones, que se dicen evaluaciones. Bueno, nosotros estábamos revisando la de Avancemos ahorita, porque como viene una evaluación de Avancemos y hay cualquier cantidad de evaluaciones de Avancemos, donde se les pide líneas bases al consultor, se les pide teoría del programa. ¿Qué ha pasado? Nada. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, no crea que la satanización de las consultorías solo de afuera, de los empleados públicos también. ¿Qué estamos tratando de hacer nosotros? Hacerlo más técnico, que pasen las evaluaciones por las unidades de planificación. Pero yo pienso que tampoco ha sido tan culpable el país de haber dejado la planificación de lado, porque ustedes saben que nosotros no somos un país independiente a todo lo que piensan los organismos internacionales. Y en los años 80 y 90, en todos los países de latinoamericanos desapareció la planificación. Solo en Colombia y nosotros quedamos. Y quedamos porque se creó el Sistema Nacional de Evaluación. Y usted recuerda que mi plan tuvo una reestructuración donde mucha gente se tuvo que ir. Entonces se debilitó completamente. Con el Sistema Nacional de Evaluación se logró mantener, y ahorita estamos con esto de la evaluación. Entonces nosotros estamos tratando de fortalecer las unidades de planificación. Y yo
no se puede contratar una evaluación buena si yo no sé qué es evaluación, si yo no sé qué quiero evaluar, cuál es mi objetivo, cuál es mi alcance, cuáles son las preguntas de evaluación, qué es lo que quiero, y eso se ha venido haciendo. Entonces se hace una contratación sin saber qué queremos y nos van a dar cualquier cosa. Es más, el año pasado tuvimos el problema de una evaluación de impacto que era muy cuantitativa y no teníamos ni lecciones aprendidas ni recomendaciones. Fue una lucha porque nos pongan lecciones aprendidas y recomendaciones, porque es la costumbre, y bueno, yo he visto evaluaciones no tienen recomendaciones. Y si yo le doy a un jerarca, tome estos, con estas conclusiones, no hacen nada. Entonces estamos tratando de capacitar a la gente de las unidades de planificación, a las UPI, que están contentas porque nosotros las hemos dejado muchos años, para fortalecer esa parte de evaluación y la parte de términos de referencia de la contratación, para que nos den lo que nosotros queremos mejorar dentro de la institución. Y aunque yo sigo insistiendo, nosotros trabajamos para mejorar. El único ente contralor y que tiene una legalidad para castigar en este país es la Contraloría General de la República. Y ellos tienen que ponerse, para mí ellos son los que deberían ponerse detrás de todas las evaluaciones, porque se ha gastado mucha plata en evaluaciones y no se ha hecho nada. Y sin embargo la Contraloría a veces se mete en algunas cuestiones, pero en eso no. Entonces ellos tienen que revisar qué es lo que está haciendo la institución. No estamos mejorando. Bueno, ¿y por qué no está mejorando si han hecho tantas evaluaciones? Pero bueno, no les estoy hablando mucho, pero no estoy contestando. Fortaleciendo la capacidad institucional para que si se va a contratar una evaluación, se contrate bien. Segundo, fortaleciendo las capacidades también, por si se pueden hacer en algún momento evaluaciones. Ahorita es muy difícil porque la capacidad no existe. Y tercero, incluir las evaluaciones dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Porque si yo las incluyo, tengo que publicarlas. Porque me van a pedir cuentas qué pasó con esas evaluaciones. Y ahí puede ser que la Contraloría entre, porque la Contraloría para la parte de seguimiento sí anda atrás de nosotros. Entonces podría ser que ahí sí entre para ver qué pasó con estas evaluaciones. Ahorita tenemos problemas con una evaluación de que en un mes o en 2 meses se contrata una serie de cosas que es imposible darlas. Y mira, yo le digo, esto de los organismos internacionales y que tienen dinero y dan el dinero, a veces lo dan y ese dinero no sirvió para nada. No sirvió para nada porque se hizo un estudio que fue pagado. Bueno, nosotros tenemos el de la germinadora el año pasado, que cada institución trabajaba como un fin en sí mismo. No trabajan articulados para lograr emprendimientos. Una universidad capacitaba a la otra, pero la capacitación era un fin en sí mismo. Entonces ahí es un problema. Pero yo le digo, las 3 cosas, incluirlas en el Plan Nacional de Desarrollo, para mí eso es rendimiento de cuentas y transparencia, que nuestra ministra, por dicha, se puso la camiseta ahí porque puede ser que le vaya mal con estas evaluaciones, pero ella está. Bueno, ella dijo, yo las incluyo. Para mí está bien, porque tenemos que tomar retos. Vaya bien o vaya mal, tenemos que tomar retos. Y fortalecer mucho la parte de capacidades institucionales. Porque yo pienso que el sector privado, no importa, que me contraten y doy lo que sea, pero nosotros, los que estamos adentro, somos los que tenemos que luchar. Bueno, la consulta para mi caso iba respecto a las políticas de la Dirección de Programas de Equidad. Yo le voy a hacer como un panorama general de un marco de política, digamos, que tiene esta dirección con respecto a los programas. La primero que voy a decir es que la Dirección de Programas de Equidad tiene los subsidios que cubre, los subsidios relacionados con los programas de alimentación, que es el de huertas, servidoras, equipamiento, compra de alimentos, y el de transporte estudiantil,
que tiene diversos medios de financiar el transporte estudiantil, desde dar los pasajes a un niño como rutas adjudicadas o comprar un caballo o una bicicleta. O sea, es como bastante amplio en ese sentido de cómo facilitar el transporte de una persona al centro educativo. Respecto al apoyo de becas, digamos, no está en la Dirección de Programas de Equidad. FONAVE maneja becas, la directora de la Dirección de Programas de Equidad es la presidenta de la Junta Directiva de FONAVE, es el vínculo que se establece, pero no está, digámoslo así, bajo lo que sería la responsabilidad de la Dirección de Programas de Equidad. El programa Avancemos lo tiene Limas, y entonces nosotros nos circunscribimos a estos otros subsidios. En este marco, una de las políticas es la cobertura del 100% de centros educativos en primaria. Esa cobertura del 100% en lo que es el programa de alimentación es para garantizar a los niños una alimentación básica diaria. Ahí ya no está focalizándose por población más pobre o población menos pobre, porque lo que se llegó, a la conclusión que se llegó es que muchas veces los niños no comen, no porque en su casa no tengan los ingresos, digamos, no es una cuestión de ingresos, es una cuestión de problemática. Y ahí lo que se busca es garantizar esa necesidad de los niños más pequeños, digamos, que no están en condiciones de solucionar por ellos mismos. Para los centros de secundaria sí, ahí ya sí existe una atención focalizada, ahí es una política de atención focalizada para aquellas personas que tengan niveles de pobreza, niveles de exclusión social. A veces es una cuestión de lejanía de los hogares, las escuelas en condiciones más difíciles, como por ejemplo escuelas indígenas, que bueno, ahí prácticamente el 100% está acompañado de pobreza también, pero muchas veces también cuenta la distancia. Entonces son factores que se combinan y se focaliza en ese sentido. Después, otra de las políticas es buscar el financiamiento preferencial, por así decirlo, darle una mayor atención a los distritos que tienen un índice de desarrollo social muy bajo o bajo. Es uno de los parámetros que se utilizan, es parte de la política, establecido como política, de cómo, a qué población, a qué distrito geográficamente, cómo vamos a enfocar las acciones que provienen de la Dirección de Programas de Equidad. Otra de las políticas es la facilitación de la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo, y que no es secreto para ninguno de nosotros que la lejanía o la falta de alimentos es uno de los aspectos que influyen para que un muchacho siga o no siga su plan de estudios. Entonces esa facilitación y ese apoyo es parte de la política mediante los subsidios que tiene la Dirección de Programas de Equidad. Lo otro es el apoyo a las personas con condiciones especiales. Ahí sí estamos hablando de un apoyo económico de personas que de pronto necesitan una silla de ruedas o un transporte especial como un taxi, por ejemplo, que tenga que transportarlas. Entonces, casos así, sí hay una política de apoyo económico para estas personas. Y en general es el facilitar el acceso a la educación, digamos, la política marco es el facilitar el acceso a la educación dentro de esos subsidios que provee la Dirección de Programas de Equidad. Es facilitar condiciones para que la persona esté en condiciones igualitarias a todos los otros estudiantes y dándole ese apoyo específico que necesita para lograr esas condiciones igualitarias. Eso sería más o menos un marco de política general de la Dirección de Programas de Equidad. Bueno, muchas gracias.